Ves Televisión. Manantial de Ensueños es la última obra de José Villacreces Vinuesa. Justamente nos acompaña aquí en nuestro segmento de la cultura para desentrañar de qué se trata esto del Manantial de Ensueños. Bienvenido, don José. Muchas gracias por la entrevista y a todos los televidentes. Para mí es una gran satisfacción estar aquí y poder hablar sobre mi poemario Manantial de Ensueños, que es el segundo libro de poemas que yo he hecho, ya que en el año 2010 hice mi presentación de mi primer libro, que se llamó Nervios de Guitarra, y precisamente esta fue la que salió en el Universo de Guayaquil. Salió esto porque yo tuve una trayectoria como deportista, entonces me pusieron Antigua Gloria del Básquet Nacional, publica poemario. Este que tengo aquí es el libro de Nervios de Guitarra, ese primer libro. Y justamente, don José, nos trae a colación esta interesante trayectoria también como Antigua Gloria del Básquet Nacional. Qué experiencia tan hermosa, ¿no? Sí, bueno, entonces jugué mucho básquetbol y bueno, fue un deportista, por eso tengo ahora las piernas, las rodillas un poco lesionadas y camino lento también. ¿Qué se acuerda de esas épocas? Bueno, fue unas épocas muy buenas. ¿En qué equipo jugó usted? Yo jugué en Guayaquil, que fue mi vida deportiva, jugué en Emelec. Toda mi trayectoria fue en Emelec de básquet, y fue en la década del 60 al 70 en que fui seleccionado por 4 veces del país para sudamericanos, uno en Córdoba, en Lima, en Río de Janeiro, y unos Juegos Latinoamericanos en La Habana, en Cuba. Qué bueno. De lo que me acuerdo, 2 veces seleccionados de aquí de Quito, en una estuvo Rodrigo Rivadeneira. ¿Cómo no? Coco Rivadeneira, que era muy conocido, que falleció y que pues es de maratón, creo que se dedicó mucho al negocio de esa empresa grande. Y el otro fue en otra época, en el Sudamericano de Asunción, y en Chile fue Javier Martínez, el Sambo Martínez, que era muy conocido aquí en Quito, de los que yo me acuerdo de Quito. El resto pues de mi época son Omar Quintana, Nicola Penti, Abel Jiménez, Juan Sala, de Guayaquil. Y aquí tengo una foto que estuvieron en el último lanzamiento de mi libro en Guayaquil. ¿Cómo no? Sí, ahí está Omar Quintana, Nicolás Lapenti, y que fueron a mi presentación en Guayaquil del libro. Todas viejas glorias del básquetbol, ¿no es cierto? Viejas glorias que están conmigo ahí, que estuvieron en mi presentación en Guayaquil. Digamos, todo esto son como decir antecedentes para esto, ¿no? Sobre mi vida deportiva. ¿Riobambeño? Soy riobambeño, sí, soy riobambeño. ¿De Riobamba o de...? No, de Riobamba, de Bellavista. Ya, qué bien. Del barrio Bellavista, que es de los más antiguos ciudadelas que vivieron en el país. Es la primera ciudadela antes de la Mariscal aquí en Quito. ¿Y dónde hizo y antes su del vida barrio luego? Centenario en Guayaquil. Claro. Es Bellavista en Riobamba. ¿Y dónde hizo su vida? ¿En Riobamba? Bueno, yo estudié pues ahí hasta el colegio, que me gradué del colegio. Y entonces en mi época pues los estudiantes que querían estudiar universidad se iban a Quito o Guayaquil. ¿No? Y en un 90, si no es más por ciento, a Quito. Claro. Y a Guayaquil, digamos, pocos. Yo me fui a Guayaquil, porque tenía pues familiares en Guayaquil. Y luego ahí me quedé. Hice su vida, claro. Y ya fue mi vida universitaria, mi vida deportiva. Yo soy ingeniero químico. Ya, de profesión, cómo no. De el deporte a la literatura, ¿cuál fue ese nervio que a usted le provocó para escribir? El nervio, le cuento, mi padre fue poeta también, José Villacreces Suárez, un poeta reconocido. Claro, fue mi padre, y siempre pues desde pequeño mi madre fue maestra de colegio, y entonces estuve imbuido yo desde muy chico con la lectura, ¿no? En su hogar entonces era cultura, libros y cultura, y mi padre declamaba muy bien y todo eso. Entonces ahí viene el amor a leer tanto y a la poesía.
pero muy de vez en cuando yo escribía, porque después, claro, ya con vida universitaria, de ingeniería química, luego seguí en España un masterado sobre ingeniería de alimentos por 2 años y medio, en Valencia, en Barcelona y en Galicia. Estuve, pero de vez en cuando escribía un poema, siempre tenía yo la inquietud esa, ¿no? Pero lo escribía para mí, no para algún día publicar. Claro. Entonces, se puede decir, mi primer libro, Nervios de guitarra, que está aquí, se puede decir, es una recopilación de toda una vida, digamos, de vez en cuando escribiendo una poesía. Porque como muchos me han preguntado, ¿y cómo haces para escribir una poesía? Yo le he dicho, bueno, la poesía no es una cosa que uno dice, bueno, hoy día voy a escribir una poesía. No funciona así, sino que tiene que haber algo, alguna pasión, alguna alegría, alguna tristeza, algo que a uno le sacuda que le inspire, ¿no? Emocionalmente para que nazca una inspiración. Entonces ahí es que se le vienen a la mente cosas, imágenes, y ahí uno, digamos, está como para escribir algo. Entonces eso pasó y de vez en cuando hacía una poesía. Entonces, bueno, esa fue hasta que me jubilé. Yo he sido profesor universitario durante 38 años. ¿Ya? ¿En qué universidad? Investigador científico en la Universidad de Guayaquil. Ah, ya. Y sí, en 2 facultades, en ingeniería química y ingeniería industrial. ¿Heredó don José de su padre el tema de la declamación? Tiene que haber sido eso. Entonces vamos a rogarle. No tanto como José. Declamación, no, sino poeta. Eso. Poeta, entonces, porque mi papá sí declamaba. Podría decir un poema. De una vez para que nuestros amigos televidentes. No tanto como declamación. ¿Cuál es su favorito? Bueno, José, voy a como para que nos pueda un brindar un poema también, tengo yo que él dice a la vida, ¿no? Ya. Que dice, la vida es bella. Eso. Inspirado en una película famosa que hubo de un italiano, no, La vida es bella. La vida es bella, Entonces no hice por copiar ese título, sino que me pareció lindo el mensaje que dio esa película de que la vida, por más que existan desgracias, a veces siempre hay para vivir. Vamos entonces con La vida es bella, don José. Dice, la vida es bella. La vida hay que vivirla para que sea bella. Recorriendo los campos, marcando nuestra senda, trazando senderos, dibujando la huella, con los pies escribiendo el mensaje a la tierra. Goza de las cosas que el universo encierra, como dice la Biblia, haciendo el bien siempre. Sé lúcido y consciente que con toda certeza ya no estás en el mundo si tu espíritu muere. Tu corazón derrocha en dar cariño intenso, y ama lo natural gastando tus sentidos. Evoca lo sublime con tu sangre en un verso, exprimiendo los aromas de instantes vividos. No existas por vivir, sin que sienta el alma. Gime, llora y ríe, lucha, sueña y ama. Jamás permitas que en ti reine la calma, esa paz de los muertos, tenebrosa y vana. Si la muerte llega, que solo el bagazo encuentre, pues el alma voló alto al rayar la alborada, ni para el gusano el ruin desecho dejes, tú márchate con todo, no le dejes nada. Destila todo el néctar hasta agotar la llama, que la pira alumbre con tus últimas chispas. Llévate al etéreo el ser volátil que inflama, que la muerte vil sufra al encontrar cenizas. Muy bien, don José. Manantial del Sueños es la obra de José Villacreces Vinuesa, y justamente de la misma nos acaba de un poco detallar una de sus favoritas, que es La vida es bella. Don José, la invitación cordial a los amigos televidentes para que puedan también adquirir esta obra y acudan a la presentación. Sí, bueno, el próximo miércoles a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura va a ser la presentación de este libro. Entonces les invito yo a que oigan pues estas poesías de este tipo, en donde entra todo lo que es humano, todo lo que son sentimientos, en que entra el amor, las pasiones, las desgracias, las alegrías, las tristezas, que eso va mi poesía. Ese es el fondo de mi poesía.
Qué bien, don José, y le agradecemos por esta entrevista en donde hemos detallado lo que es Manantial de Ensueños, última obra de José Villacreces Vinuesa, quien es riobambeño de nacimiento, radicado en la ciudad de Guayaquil, y que ahora, luego de ser una antigua gloria del básquet ecuatoriano, en las letras nos presenta esta su obra. Gracias, don José. Gracias a ustedes por esta entrevista, muy amables. A ustedes Muchas gracias por su atención, amigos, también. Ves Televisión.